Nos encontramos en el capítulo 2, comenzando en el verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es todopoderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Amén. Gracias, hermano Alonso. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición de estar aquí reunidos. Padre, aunque varios de nuestros hermanos están viajando o están en casa sintiéndose mal, pero pedimos, oh Dios, que tú seas una bendición para todos ellos, y te damos gracias que nos traíste a nosotros aquí con bien, y queremos escuchar, Señor, tu voz a través de tu palabra. Enséñanos. Queremos aprender todo lo más posible acerca de ti. Te oramos y te pedimos por Leonardo Pérez Guerra, Señor, este señor que va a ser operado esta semana de cáncer. Te pedimos, oh Dios, que tú seas con él y con los médicos que lo van a someter a esa cirugía, y esperamos tu bendición en la recuperación de este señor. Oramos también dándote gracias por la buena noticia del niño Jake, Señor, que se está recuperando, y también por nuestra hermana Ire, que también está bien, mejorando y libre de cáncer. Señor, te pedimos que la sigas bendiciendo, y que ella cada día crezca más en el Señor y en las cosas tuyas. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Something's wrong with my microphone that I think. Sometimes it's too loud, sometimes it's too low. Okay. Amen. Si usted quiere seguirnos en YouTube, por ejemplo, YouTube no es para que usted se quede en la casa y no venga a la iglesia. No, eso no sería bueno. Pero si algún día usted falta, you can
Nos encuentras en YouTube bien sencillo, solamente marcando la fecha. Comience con la fecha y luego el nombre de la iglesia o el nombre de este servidor, y enseguida te va a mostrar un icon. You click on that and you're in. ¿Vieron eso ustedes la semana pasada? Sí, yo no sé cómo me pasó, tú sabes, pero yo creo que yo lo hice para asustar a la hermana Rita. Pero no, ella no se asusta ya. Y entonces, gracias a Dios encontré este par que le pudieron enganchar los mismos cristales, porque no fue el cristal que se rompió, sino el frame se había partido en dos. Pero bueno, I guess I was very emocionado en el sermón de la semana pasada. Pero bueno, eso pasa a veces. ¿Qué otra cosa iba a decir? Ya se me olvidó. No tiene importancia entonces. Entonces, mis amados hermanos, fíjense, en el capítulo 1 vimos lo que Cristo hizo en su naturaleza divina. Sí, siendo que Él es Dios, Dios lo utilizó a Él, Dios el Padre, para crear todo lo que existe en el universo. Pero ahora en el capítulo 2 de la epístola a los Hebreos vamos a ver lo que Cristo hizo en su naturaleza humana. Y en su naturaleza humana, Él fue el autor de nuestra salvación. Noten que el autor comienza diciéndonos que fue a Jesús, no a los ángeles, quienes van a reinar sobre el mundo venidero. El reino milenial va a ser Jesús, porque no sujetó a los ángeles, dice la Reina Valera, en el mundo venidero, acerca del cual venimos hablando. La nueva versión internacional lo dice un poquito más claro, por eso se la puse las dos. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Entonces, ahí vemos de qué venimos hablando. Pregunto yo, ¿de qué viene hablando el autor de Hebreos? Del mundo venidero, cuando Dios haya puesto a todos los enemigos de Cristo bajo estrado de sus pies. Ese es el mundo venidero, como Él había dicho previamente en el capítulo 1. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que no fue a los ángeles a quien Dios va a sujetar el mundo venidero. Ese mundo, dicho sea de paso, todavía no existe. Este mundo y nosotros también todavía estamos padeciendo las consecuencias de la maldición por causa del pecado. Yes. ¿Sabían ustedes? Y yo se lo quiero recordar. La Biblia dice que el cuerpo humano no ha sido redimido todavía. Es por eso que el hombre todavía está sujeto a la muerte física. Sí, los cristianos también mueren, aunque eso le parezca extraño a algunos cristianos. Pero todos los días mueren cristianos. Mueren cristianos igual que usted y que yo. Mueren cristianos que hasta tienen más fe y son más fieles que usted y que yo. Porque todavía estamos sujetos a la corrupción, a la maldición por causa del pecado. Pero bueno, un día ese mundo va a existir. Y entonces, ¿por qué Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles? Bueno, fácil. Ya hemos estudiado de que el Hijo de Dios es superior a los ángeles. Es más, el Hijo de Dios fue el creador de los ángeles. Pero otra razón es que Dios escogió a su Hijo para que fuera el Salvador de su pueblo. Sí, por eso Él va a reinar en el mundo venidero. Porque en ese mundo venidero solo van a entrar los hijos de Dios.
los que verdaderamente se convirtieron a Cristo. Dios no envió a uno de los ángeles para que naciera como hombre en este mundo y participara de la naturaleza humana. Ningún ángel ha hecho eso. Sin embargo, Dios sí envió a su Hijo para que lo hiciera. Su obra en el pasado, desde luego, nos habla de la encarnación. Pero fíjense, al comienzo de estos versículos y hasta el versículo 9, que no creo que se encuentra aquí, dice así: porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre? Está hablando de nosotros ahora, no de Cristo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Todo lo sujetaste bajo sus pies. Noten la respuesta por la cual, tú sabes, el hombre está en esa condición que uno tiene que preguntar: ¿pero qué es el hombre para que tú te preocupes por nosotros? La razón por la cual Dios no se debe preocupar por nosotros, porque todos nosotros somos pecadores y estamos alejados de Dios, muertos para con Dios, somos inútiles para con Dios. Entonces, ¿por qué pensó en nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros para que el mismo Dios del cielo venga a la tierra y nos visite? No, le hiciste al hombre un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria. Está hablando del hombre al principio de la creación. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y aquí el autor estaba citando lo que está escrito por el salmista David en el Salmo 8, los versículos 4 al 6. Fíjense, todavía está hablando del hombre en este versículo 9. Fíjate, porque en cuanto le sujetó todas las cosas al ser humano, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, vemos que algo sucedió. En la creación Dios había puesto todas las cosas bajo el control del hombre. Pero el problema fue que el hombre perdió ese privilegio de estar gobernando toda la creación de Dios. Acuérdate que Dios le encargó a Adán, tú vas a gobernar aquí. Tú sabes, Adán tenía pleno control sobre todos los animales que Dios había creado. Es una lástima que no pudo controlar a su mujer. Tú sabes, un día ella estaba sola, apartada de Adán, y entonces el diablo fácilmente le dio 3 vueltas a Eva y la engañó. Y entonces, pero bueno, todavía las cosas eran iguales. Hasta que Eva convenció a Adán que él comiera del fruto prohibido. Imagínense, hermanas, si usted hubiera comido de ese fruto y nada te pasó, pues claro, tú hubieras ido corriendo a tu esposo Adán y le hubieras dicho: Adán, mira, la serpiente me dijo que no íbamos a morir y mira, yo no me he muerto. Pruébalo, Adán. Es rico, es sabroso el fruto del árbol prohibido. ¿Por qué tú no lo pruebas? Y bueno, tú sabes, él siguió con el mismo tiqui 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 tiqui, hasta que Eva le dijo a Adán: Adán, yo creo que a ti te gusta dormir solo y incómodo en el sofá. Y entonces Adán le dijo: ok, mi amor, dame acá. Y él comió de ese fruto prohibido. Y entonces cuando Adán comió del fruto, entonces sí desgració toda la raza humana. Porque fue a Adán a quien Dios le habló. Él era el líder, la cabeza de ese matrimonio. Y él le dio a Adán la advertencia que el día que tú comas de ese fruto, de cierto morirás. Y te vas a desgraciar a ti, a toda la creación, vas a perder el control que tú
antes tenías de toda la creación. Qué bueno va a ser ese mundo venidero. No tenemos algunos pasajes, aún en el libro de los Salmos nos dice cómo va a ser ese mundo venidero. Qué rico. Ya no va a haber matazón, en absoluto, ni siquiera en el reino animal. El león va a comer hierba. Qué bueno, va a ser vegetariano. That's good. Bueno para nosotros, ¿no es cierto? Y la víbora, la niña Sky, la bebita, ella va a poder jugar con las víboras y no, nada va a hacer daño en ese reino, porque todo va a ser nuevo. Acuérdate que el Señor nos promete un cielo nuevo, una tierra nueva, donde va a morar la justicia. Entonces ya no va a haber ni siquiera pesquería, no vamos a comer ni los peces del mar. Es más, no va a haber mar. Qué lástima, a mí me gusta el agua del mar, pero yo estoy seguro que en el reino no vamos a sentir ninguna pérdida, todo va a ser tan bueno, tan rico. Y entonces, ahora fíjense, aquí es donde comienza a hablar lo que Cristo hizo para reversar el problema de la humanidad. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ahí te lo dice bien claro. No como antes, que estaba hablando del ser humano en su perfección de la creación. Pero ahora Jesús, si usted pregunta, ¿y por qué Jesús era un poco menor fue hecho un poco menor que los ángeles? Bueno, mis amados hermanos, el ser humano es menor que un ángel. Y entonces cuando Jesucristo entró en la raza humana, Él dejó la gloria del cielo y su perfección en el cielo y se hizo hombre. Entonces, estando aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo necesitó la ayuda de los ángeles. ¿Se acuerdan que vinieron a ministrarle después que Él hizo un ayuno de 40 días? Tú sabes, tú y yo necesitaríamos ayuda de un ángel o de alguien después de 40 días de ayuno. No trate de hacer un ayuno de 40 días, por favor. Ese ayuno fue administrado por Dios, guiado por Dios, y no recomiendo que usted haga un ayuno de 40 días, a menos que usted ya escogió los himnos que usted quiere que nosotros le cantemos el día de su funeral. Pero anyway, mis hermanos, thank you, Megan, thank you. Yes. Hoy en día vemos que los hombres, tú sabes, perdieron el control de toda la creación. ¿Sabían ustedes que algunos hombres, no voy a mencionar a ninguno, estén tranquilos, pero hay hombres que le tienen miedo hasta las lagartijas? Mi papá le tenía terror a una lagartija. Un hombre así fuerte como él era en su juventud, él le tenía miedo a las lagartijas. Hay otro que le tiene miedo a las ranas. Y todos prácticamente le tienen miedo a las serpientes, ¿no es cierto? Le tenemos miedo, pero no era así en el principio. Y las ratas también. Me acuerdo de un día, yo estaba haciendo una ilustración en uno de mis mensajes, y yo dije, miren el ratón ese. Y un hermano casado, recién casado con su amada esposa, se encaramó encima de la silla. No había ratón. Solamente yo buscaba la reacción de ellos. Y entonces, pero te digo que hoy en día, ¿tú sabes por qué le tenemos miedo a tantas cosas? Porque cuando tú añades la muerte al ser humano, él le va a tener temor a muchas cosas, y esa es la razón por la encarnación de Jesús. Y este próximo pasaje nos explica un poco más la cosa. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero presten atención, por favor, por todos los que Dios quiso redimir. Tenemos que entender la Escritura. Y el Señor Jesucristo no murió por todos. ¿Sabían ustedes eso? Él no murió por todos. Él murió exactamente por los que Dios quiso redimir. Vamos a ver eso más adelante. Yo espero que hoy yo le pueda convencer con la Escritura. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, noten lo que dice, muchos hijos a la gloria. Muchos hijos, pero no dice a todos a la gloria. No todos. Él va a llevar a muchos hijos. Porque se acuerdan que leímos en Romanos capítulo 9, 8 y versículo 29, 30, por ahí, dice que Dios nos predestinó, primero nos conoció y nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo primogénito, tenga muchos hermanos. Entonces, habiendo de llevar a muchos hijos, no todos, a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos, de los hijos, de aquellos que Dios quiso salvar. Y yo sé cuando ustedes me oyen hablar así, algunos aquí todavía piensan, pues eso sería injusto. Si Dios salvara a algunos y condenara a otros. Pero a mí me parece que si usted está pensando así, usted no ha leído y no ha prestado atención, no ha atendido quizás lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 9. ¿Por qué no lo buscan? Yo no tengo una placa de Romanos capítulo, pero vamos a poner esa idea a dormir para siempre en esta mañana. Sí, el capítulo 9 de Romanos. Romanos capítulo 9. Te lo doy ahora. Fíjense. Dice. Voy a leer desde el versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, escuché bien, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, por el Dios que elige a las personas que se van a salvar. Y dice el versículo 12, ¿qué dice allí? Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Te das cuenta de la elección? Se suponía que Isaú fuera el primogénito, pero Dios dice, no. Yo voy a amar a Jacob y voy a aborrecer a Isaú. Como está escrito, lo dice en el versículo 3, a Jacob amé, mas a Isaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo dice, en ninguna manera. No. Tápate la boca. Dios nunca es injusto. Nunca. En nada de lo que Él hace. Recuerden que Dios no tenía que salvar a nadie. Todos nos habíamos desviado. Todos habíamos pecado. Nos habíamos convertido en personas inútiles para... Él no tenía que salvar a nadie. Y aún si no hubiera salvado a nadie, todavía Dios no fuera injusto. Todavía que no. No, le hubiera dado a cada cual lo que merecía. Pero Dios quiso mostrar su misericordia. Pero siga leyendo, Dios mío. Este pasaje ha estado en la Biblia 2000 años. Quizás usted lo ha leído
pero no ha atendido lo que nos está diciendo. Algo, mire, yo no quiero ser caprichoso y malcriado ni rudo. Yo lo que quiero enseñarle quién es nuestro Dios y cómo Él hace las cosas. Fíjate lo que dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, siendo que yo soy cubano, a mí me gusta traducir ese pasaje en cubano. ¿Quiere que te lo traduzca en cubano? Sí, un cubano, ustedes saben cómo hablan los cubanos. Un cubano diría: mira, chico, yo tengo misericordia del que a mí me da la gana tener misericordia, y yo me compadezco del que a mí me da la gana compadecerme. ¿Y quién eres tú para decirme a mí que yo no lo puedo hacer así? ¿O que yo voy a ser injusto si no le doy la misma oportunidad a todos? No podemos, mis amados hermanos. Tenemos que creer en el Dios de la Biblia. Ahora, fíjate lo que continúa diciendo. Así que no depende. ¿Qué es lo que no depende? La salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que decidió tener misericordia sobre algunos. Así que no depende del que la quiere y la busca. No. El problema es, mis amados hermanos, que nadie la quiere. Nadie la quiere, nadie busca a Dios. No hay quien entienda. Ni siquiera uno. Porque la Escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder. Faraón era un incrédulo, un degenerado, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Punto y aparte. Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios que tiene misericordia, pero es un Dios que tiene misericordia sobre quien Él quiere. Ahora, todavía algunos se atreverían a protestar y decir: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? Ese es el creyente que dice: bueno, si solamente se van a salvar aquellos que Dios quiso salvar, entonces ¿qué culpa tienen los que no fueron elegidos? ¿Qué culpa tienen ellos? No. Dios los va a tener que perdonar a todos. Sigue leyendo. A mí me gusta la forma que Pablo responde a una crítica así. Porque Pablo dice: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Mis amados hermanos, ese es el Dios de la Biblia. Ahora sí, que no le gusta cómo Dios es en la Biblia, usted pudiera ir aquí a Miami-Dade Community Center y en 3 meses te dan una clase de cerámica. Allí te van a enseñar cómo tú puedes coger una masa de barro, thank you, una masa de barro. Tú puedes ir allí y aprender cómo hacerte de un ídolo. Hazlo ahí a tu forma, como más te parezca, como más lindo, tú lo puedes formar. Y una vez que tú lo metes en el horno y lo sacas, esa estatua,
préndele 2 velitas y dile a esa estatua, tú vas a ser mi Dios. Sí, porque a mí no me gusta el Dios de la Biblia. Y yo te voy a encender velitas y te voy a hacer promesas y de aquí en adelante tú vas a ser mi Dios. ¿No sería mejor aceptar el Dios de la Biblia? Yo creo que sí. Ahora, ¿dónde estoy? Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción, aflicciones en plural, el autor de la salvación de ellos. Fíjense, mis amados hermanos, en su naturaleza divina, el Señor Jesucristo era perfecto, pero en su naturaleza humana, Él tenía que ser perfeccionado, y fue a través de aflicción que Dios lo perfeccionó. Cristo se hizo hombre y su objetivo fue al venir a este mundo fue para morir, para redimir a su pueblo, el pueblo de Dios. Dicho sea de paso, ustedes nunca se han preguntado, en el Antiguo Testamento Dios escogió un hombre pagano, idólatra, su nombre era Abraham, y él dijo un día, yo voy a hacer de ti una gran nación, te voy a dar un hijo, a pesar de que ya tú eres un viejo seco, yo te voy a dar un hijo, y de ese hijo yo voy a hacer una gran nación, y esa nación que va a salir de tu lomo va a ser mi pueblo. ¿Tienen ustedes un problema con eso? Yo quiero oír las quejas de los hondureños. Sí, porque los hondureños no se quedan diciendo, ¿y por qué no escogió a los hondureños si nosotros somos buena gente? ¿Por qué tuvo que ser los hijos de Abraham y excluyó a todos? Porque no escogió, hermano, a los ecuatorianos. A mí me han dicho, oye, ¿usted cocina, hermano? ¿Usted sabe cocinar? ¿Sí? Excelente cocinera, las ecuatorianas y muchas otras mujeres más. Pero vamos a hablar de Puerto Rico, hermano Luis. ¿Por qué no escogió a los puertorriqueños para que fueran su pueblo? Yo me quedo y yo digo, los cubanos, nosotros somos un poco alborotados y hablamos muy alto y todo, y con las manos y los brazos y todo. Pero ¿por qué no escogió a los cubanos? Sino que solo escogió un pueblo. El pueblo de los hijos de Abraham, el pueblo de Israel. Nadie se queja de la elección que Dios hizo en el Antiguo Testamento, pero se quejan de la elección que Dios nos revela más claramente en el Nuevo. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Que a veces no tenemos ni razón ni motivo para estar altercando con Dios, quejándonos con Dios. Lo que debemos es darle gracias a Dios que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que esos nombres están escritos allí desde antes de la fundación del mundo. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué no llegamos allí ya? Porque tú sabes que el Señor Jesucristo no solo murió por nosotros, la muerte física. Sí, claro, Él tenía que morir porque Él vino como un ser humano. Pero el Señor Jesucristo, cuando estuvo colgando en la cruz, Él sufrió la muerte que nos tocaba a nosotros morir, que también incluyó la muerte espiritual. Fíjense, ¿se acuerdan cuando Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo eso? Si Él estaba en perfecta comunión con su Padre todo el tiempo que Él estaba en la tierra, ¿por qué llegó el momento en que nuestro Señor sintió que el Padre le había abandonado? Eso fue cuando Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, y ya un Dios santo no podía tener comunión con un hombre pecador. Y entonces Jesucristo murió espiritualmente unos momentos antes de morir físicamente.
Digan amén. Amén. Qué maravilloso Redentor nosotros tenemos, mis amados hermanos. Porque convenía aquel por cuyas causas son todas las cosas y por quien todo subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción, el autor de la salvación de ellos. Vamos a seguir. Tú sabes la parte que dice que nuestro Señor no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. No, si Él fue hecho igual que nosotros, de la misma raza humana. La única diferencia es que el padre de Jesús no fue un ser humano, sino que fue Dios mismo. La madre de Jesús, ella sí tenía que ser un ser humano. Amados hermanos, María no era una diosa. Quítese eso de su mente. María no tuvo una concepción milagrosa, ni tampoco ascendió al cielo después de su muerte. No, eso lo hizo Jesucristo porque Él era el Hijo de Dios. Pero tú sabes que Él iba a llevar muchos hijos, entonces no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos. Escuchen bien, si usted no ha despertado todavía hoy, acuérdese que Dios le dio una hora más de descanso anoche. Tenemos que estar despiertos para leer y atender esto. Otra vez confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Wow. ¿Tú sabes lo que nos pasa a nosotros? Muchas veces, a mí me pasa también. Muchas veces le pasa a los cristianos que cuando leemos un pasaje, a veces lo hemos leído centenares de veces, leemos las palabras, pero no nos damos cuenta de las implicaciones de lo que acabamos de leer. Entonces es como si le pasáramos por encima, seguimos leyendo, pero no nos hace efecto. Les invito a prestar atención a esta frase: los hijos que Dios me dio. ¿Sabían ustedes que a pesar de que esa expresión se encuentra mencionada muchas veces en el Nuevo Testamento, los cristianos le pasamos por arriba y no nos damos cuenta de las implicaciones de lo que está diciendo? Déjenme mostrarle en algunos lugares donde dice, por ejemplo, aquí este pasaje lo leímos la semana pasada, ¿ves? Lo leímos y no hicimos énfasis en esta porción del pasaje, por lo tanto se nos fue. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano, dijo Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué es eso? Mi Padre que mis ovejas me las dio el Padre. Exactamente, eso es lo que está diciendo. Okay. Ahora, fíjense otras veces, mire, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, esta es su oración sacerdotal, un poco antes de su entrega a la muerte. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, escuche bien, a los que me diste. ¿Se están dando cuenta? Todos los redimidos fueron dados a Cristo por el Padre. O sea, le pertenecían a Dios el Padre antes de que Él se los diera a Cristo.
Fíjense, he manifestado tu nombre a los hombres y mujeres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? A mí no puede haber duda ahora. Las ovejas de su prado, las personas que iban a ser salvos, las personas que Cristo iba a recibir, le pertenecían a Dios el Padre antes de que Él se las diera a Cristo. Eso tiene una implicación tremenda, porque no fuimos nosotros que nos dimos a Cristo. No, ya para el tiempo que tú y yo nos entregamos a Cristo, ya Él te tenía a ti ya agarrado ya desde antes de la fundación del mundo y predestinado para que tú pudieras tener ese encuentro con Jesucristo. Fíjate, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo entero, sino por los que me diste. Y te lo vuelvo a decir allí, porque tuyos son y tú me los diste. ¿Qué te parece? Lee ahora aquí. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. ¿Comprenden la explicación de eso, mis amados hermanos? Fue el Padre que nos dio a nosotros a Cristo. ¡Qué maravilla! Otro más. Padre. Yo siempre he creído que cuando la Biblia dice, la Biblia nada más que tiene que decir una cosa una sola vez para que sea verdad, sea firme, sea fiel. Dios no tiene que repetir la misma cosa 10 veces para que sea verdad. Pero fíjate cuántas veces en esa oración sacerdotal, lo que tú me diste, tuyos eran, pero tú me los diste. Yo los guardé, pero eran tuyos. Ahora son de nosotros, porque todo lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Guárdalos en tu nombre, pero tú me los diste. Ellos no se dieron a mí, tú fuiste el que me los diste. Ahora, caramba, tenemos visita aquí en la iglesia hoy. Estoy seguro que yo le estoy volando la tapa de acceso a varias personas aquí. Ruth, ¿are you with me todavía? ¿Vas a querer regresar? Claro. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Yo pensé que ya te había asustado ya. No. Luis, ¿tú nunca has oído esto antes? ¿Verdad que no, Luis? Ha estado en la Biblia 2000 años. Pero tenemos que escudriñar las escrituras, dijo Cristo, para saber quién Dios es y lo que Él hizo por nosotros. ¿Ya leí el pasaje? Sí, Padre, aquello que me has dado. Sí. Bueno, ¿qué más? Pues vale la pregunta. ¿Cuándo fue que nosotros le pertenecíamos al Padre? Tuyos eran. ¿Cuándo? Fácil. Mira, en Romanos, que no tiene que abrir su Biblia. Romanos, yo lo tengo de memoria. Romanos, capítulo 8 y versículo 30, creo que es. Yes, versículo 30. Allí dice que a los que antes conoció, también los predestinó. Versículo 29, para que fueran hechos conforme a la imagen. Así que ¿cuándo fue que nosotros le pertenecíamos a Dios? Cuando Él hizo la elección de la persona que Él quiso tener misericordia sobre ellos. Ya nosotros le pertenecíamos a Dios. Y fue Dios el Padre quien nos predestinó
para que un día tú y yo tuviéramos un encuentro con alguien que nos hablara de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Y a lo mejor a algunos aquí les pasó lo mismo que me pasó a mí. Yo había oído de Cristo hasta por gusto, pero nunca me había llamado la atención. Pero el día que le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, ese día Dios puso un llamamiento sobre este pecador que cumplió el propósito que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo, que un día yo iba a ser salvo. Y ese fue mi día. Tengo noticias para todos los cristianos verdaderos que están aquí. Noticia. Si no lo has oído antes. La noticia es que Dios quiso salvarte. Y todos nosotros fuimos salvos de esa misma forma. Y si usted quiere argumentar conmigo, yo comprendo, esto es difícil de aceptar, pero no de comprender. Es más fácil que el agua, más claro que el agua. Si usted me dice, pero pastor, ¿cómo usted me dice que Dios me escogió en mi predestinación si yo acepté a Cristo voluntariamente? Sí. Pero ve, lo que nos pasa a nosotros los seres humanos, que solamente podemos ver hasta la punta de nuestra nariz, y no nos damos cuenta de lo que Dios estaba haciendo desde que nacimos prácticamente, llevándonos a nosotros a través de ciertas experiencias en la vida a ese momento en que no le íbamos a poder decir que no a Cristo. Quizás le decimos no muchas veces, pero ese día ya no puedo más. Tengo que aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Tengo que aceptarlo, hacer un compromiso, aceptar su señorío sobre mi vida. No pudimos decirle que no. El día que Dios quiso salvar a este pecador, si yo no le digo, si yo le hubiera resistido, yo creo que yo hubiera reventado. Yo no pude decirle que no, porque Él había puesto su gracia irresistible. Tú no sabes que hay muchas cosas para los seres humanos que es irresistible. Déjame darte algunos ejemplos. Haz un compromiso que tú no vas a comer más. Y ya para las 3 de la tarde de esta misma tarde, tu estómago, las tripas van a hacer ruido. Oye, ¿qué es eso? Comprométete tú, pero déjame a mí. Entonces nos da un deseo irresistible por alimento. Y hay otras necesidades así. Y un día yo no voy a ir al baño más. No, me toma mucho tiempo. Yo quiero ahorrar tiempo. Yo no voy a ir al baño más. ¿Cuánto tiempo vas a poder resistir? Y así yo pudiera mencionar otras cositas más, pero no puedo, porque ustedes no las pueden recibir. Bien. Hay cosas que nosotros podemos resistir hasta que ya no podemos resistirlas más. Interpreten mi silencio. Y así es la gracia de Dios. Maybe tú la rechazaste muchas veces, igual que yo. La rechacé hasta que llegó ese día que ya yo no podía más. Y entonces tuve que decirle que sí. Entonces ese día el Dios del Padre me dio a mí a Cristo. Antes que se te llene la cabeza de orgullo y se infle tu pecho, acuérdate también que la elección fue por gracia.
no por méritos, no por obras. Entonces, mis amados hermanos, ¿sabe por qué yo hago tanto? Deja ver si puedo terminar aquí. ¿Sabe por qué yo hago tanto énfasis acerca de la soberanía de Dios en nuestra elección y predestinación? ¿Sabe por qué? Si solo pudiéramos aceptar la soberanía de Dios sobre nuestra salvación, fuera más fácil aceptar que Dios es soberano sobre todo. Pero la mayoría de los cristianos no viven sujetos a la soberana voluntad de Dios. No. Fíjate, Él es soberano sobre todo lo que nos sucede. Pero hay algunos cristianos que piensan que cuando algo desagradable les sucede, ese es el diablo. Porque Dios solo me quiere bendecir y darme cosas buenas. Así que si algo malo me pasa, es que el diablo se ha metido aquí. Y entonces buscan liberación de demonios. ¿Qué barrabasada? Si ya le pertenecemos a Cristo y tenemos su espíritu en nosotros, ¿qué demonio ni demonio? Ahora, Él es soberano sobre nuestra fe. ¿Qué te parece? Nuestra fe no anula la soberanía de Dios. No. Mira, escúcheme bien. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, sobre quien Él quiere y cuantas veces Él quiere, de acuerdo a su divina voluntad. Y no hay quien le diga que no. Así que nuestra fe no puede anular la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre su poder. Sin embargo, hay cristianos que buscan a un superministro, uno de esos super duper, que tenga un poder grande para resolverme a mí mis problemas. Pero Dios es soberano sobre su poder, no se lo da a cualquiera, no se lo da a nadie. Mis amados hermanos, Él es soberano sobre su poder. ¿Usted no ha ido a una iglesia donde los cristianos piensan que ellos pueden controlar a Dios con su fe? ¿Que ellos pueden accesar el poder de Dios? Esa es una iglesia que se convierte en un circo, en el circus. Porque cada generación va a inventar nuevas formas de lograr que Dios responda a nuestra fe. Que Él nos dé su poder para hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Si pudiéramos aceptar que Dios es soberano sobre nuestra salvación, entonces es más fácil entender que Él es soberano sobre las señales, prodigios y también los milagros. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Él es soberano sobre la vida y la muerte. Él nos dio la vida. Y todos nosotros tenemos ya una fecha que Dios estableció en que vamos a tener que abandonar este cuerpo y este mundo. Y no hay hombre, dijo el salmista, que tenga poder sobre su espíritu para retener el espíritu. No, cuando Dios dice, está bueno ya, sube acá. I hope you got your bags packed. Tu maletín. Y yo espero que tú tengas tiempo de poner tu casa en orden. Y que la muerte no te agarre de sorpresa. No vaya a ser que te pase a ti o a tu amada esposa peor lo que le pasó a Josefina Martín.
no le dijo a su esposa dónde él tenía el dinero. Y es como si él se hubiera llevado todo el dinero, la dejó sin un kilo. Porque él era tan egoísta, tan sinvergüenza. Vendió una casa aquí en North Miami Beach de $350. Y nuestra hermana Josefina, bueno, confiaba que él iba a hacer lo correcto. Se fueron para Orlando. Y él compró allá una nueva casa. Por mucho menos de la casa aquí que vendió. Porque, por lo menos, Carlos Martín fue inteligente. Él vendió cuando el real estate estaba por las nubes. Hoy en día yo paso por la casa, pobrecito, yo le tengo una lástima al haitiano que compró esa casa, porque he's going to be on the water. Él no va a poder vender esa casa por muchos años. Pero Martín, Carlos, compró una casa allá y él dio un pronto pago, se quedó con un mortgage y no le dijo nada a Josefina, su esposa de 40 y pico de años. Un día Fina vino aquí después que ella me contó todo eso. Yo le dije, Fina, cuando lleguemos al cielo y yo vea a Carlos Martín allá en el cielo, si es que lo vea, si es que lo vamos a ver, yo no sé. Maybe yo lo voy a tener que visitar a él somewhere else. Pero si yo lo veo en el cielo, Fina, yo me voy a acercar a él y le voy a dar un tremendo piñazo, Fina. ¿Tú sabes lo que Fina me dijo? Ella me dijo, como hablan los dominicanos, qué lindo hablan las damas dominicanas. Le dije, no te apures, José, tú me lo aguantas nada más. Yo le voy, no te apures, me dijo. Aguántamelo nada más para que tú veas. Miren, mis amados hermanos, Él es soberano sobre las enfermedades y las sanidades. Nosotros no somos soberanos. No. Acuérdese que dije al principio de este mensaje que nuestros cuerpos no han sido redimidos todavía. Nuestro espíritu sí, ya Dios nos dio vida. Nuestras almas están siendo transformadas de día en día en la misma gloria del Señor. Pero nuestros cuerpos no van a ser redimidos hasta que Cristo aparezca en las nubes y suene la trompeta. Entonces nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos de gloria. Y entonces no te va a doler ni un callo. Ahí se va a acabar todos los dolores, esos artríticos, hermana Delia. Ya está bueno ya. Porque la cura para la artritis, señores, es la muerte. Esa es la única cura. Una viejita fue al médico quejándose que le dolía una rodilla. Una ancianita. Entonces el médico le dijo, mi amor, tú sabes, el problema que tú tienes en esa pierna son tus muchos años ya. Y ella dijo, no, doctor, yo creo que usted se equivoca. Porque esta otra rodilla tiene la misma edad que tiene esta y no me duele. Entonces, mis amados, bueno, ¿pueden soportar una placa más? Él es soberano sobre todo, no hay nada que escape la soberanía de Dios. Uy, con esto les dejo, porque usted va a querer tirarme su Biblia después que usted lee esta placa. Esta va a ser la última, pero mira lo que dice. La peor amenaza para un cristiano pentecostal o neopentecostal, los neopentecostales son los carismáticos. Es la idea de un Dios soberano. Mire, eso acaba con toda la bobería pentecostal y carismática. Todo eso termina si Dios es soberano. Los pentecostales y los neopentecostales prefieren un Dios que ellos puedan controlar con su fe y con las declaraciones de su boca.
Eso es lo que está de moda hoy en día. Usted no, ya, yo lo decreto, yo lo declaro. ¿Y quién eres tú si eres más pequeño que una pulga para declarar algo y esperar que se va a convertir en realidad? Yo lo declaro. Por ahí están como cotorras los cristianos diciendo, yo lo declaro, yo lo declaro, yo lo declaro. ¿Y quién te dijo a ti que las palabras que salen de tu boca son iguales a las palabras de Dios, que tienen poder divino, poder creativo? Pero así está la iglesia cristiana. Qué triste, qué triste. ¿Y sabe qué? Dios se ríe de todo ello. Así que tú pensaste que me ibas a controlar a mí. De veras. Oye, van a haber muchos ministros, muchos pastores, muchos apóstoles, muchos profetas que le van a tener que rendir cuenta a Dios por estar engañando a su pueblo. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto, lo que hemos oído. Te damos gracias que tu palabra nos ilumina el camino y nos dice las cosas que nosotros debemos de creer. Te alabamos, Padre, por la forma que tú eres. Te aceptamos tal como tú eres. Nosotros necesitamos un Dios soberano, un Dios que controla todo lo que nos sucede. Y yo me alegro que tú eres un Dios así. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Imagínate si Dios no fuera soberano. Tú no sabes que hay muchos cristianos hoy en día que están orando hoy mismo acerca del presidente Trump. Elimínalo, reviéntalo.